Bien, pues después de esta intervención por parte de... ¿Se oye? Sí. Esta intervención por parte de Rodolfo, donde no ha dejado claro cuál es el papel de un mapa precisamente en el reconocimiento del patrimonio y en la función que debe cumplir ese patrimonio. Yo voy a hablar de algo un poco más, bueno, no más concreto, quiero decir, voy a hablar algo que tiene que ver más con el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora y lo que está haciendo el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora precisamente para la recuperación de ese patrimonio geológico y minero, concretamente para todo ese patrimonio que se esparce de una manera muy diseminada, y ese es uno de los elementos, de los inconvenientes, por toda la faz de Sierra Almagrera y por las Herrerías e incluso por Sierra de Almagro. Déjalo quieto, el micrófono. Se viene. Déjalo quieto y quizás... Claro, yo tengo buena voz, si lo coloco aquí... Al moverte... ¿Me oís? Sí. Bien. Pues lo he querido titular esto un plan director para Almagrera y Herrerías, comenzar por el principio. Veréis, el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora desde hace unos 3 años está llevando a cabo, está muy comprometido con un plan que se llama Plan de Sostenibilidad. Ese plan de sostenibilidad se está llevando a cabo a través de fondos que provienen de los Next Generation, es decir, los fondos europeos. Y bueno, uno de los objetivos de ese plan de sostenibilidad es precisamente pues la recuperación de buena parte de nuestro patrimonio arqueológico, de nuestro patrimonio histórico, de nuestro patrimonio minero. Hay un porcentaje importantísimo de esas subvenciones muy nutridas y muy sustanciosas que están entrando en este ayuntamiento, que va destinado precisamente a eso, a esa recuperación. Bien, precisamente entre lo que se proyecta dentro de ese plan de sostenibilidad, pues adquiere un protagonismo un plan director de nuestro patrimonio minero. Y ese plan director, claro, si habéis leído el título al principio, comenzar por el principio, es que hasta ahora tenemos un inmenso patrimonio minero, pero tenemos un desconcierto absoluto. Es decir, no sabemos lo que tenemos, porque nunca ha habido un análisis profundo ni un diagnóstico profundo de todo eso que poseemos. Por tanto, hay que comenzar por algún lado, y ese inicio tiene que ser precisamente un plan director. Sierra Almagrera, Herrerías, Sierra de Almagro, son nombres que evocan minería, evocan paisajes históricos, paisajes mineros, que afortunadamente a lo largo de estas últimas décadas han sido muy estudiados, han sido profundamente estudiados. Es decir, se le ha dotado de un relato. Es un paisaje que lo podemos contemplar ahora, podemos disfrutarlo con un relato que cuando vamos paseando por Sierra Almagrera nos puede ir ilustrando. Es decir, todos esos restos que quedan, todas esas chimeneas, esos castilletes, esas cabrias, todos esos restos de las antiguas balsas de acumulación de aguas pluviales, nos están hablando. Pero nos hablan mejor porque han sido estudiadas. Y cuando vamos por allí, pues paseamos con, con un conocimiento de lo que estamos viendo. Es decir, todo lo que se ha estudiado hasta ahora, ayuda a interpretar ese paisaje histórico, ese paisaje, un paisaje también medioambiental, vamos a decirlo, y podemos decir que en el caso de Sierra Almagrera constituye uno de los paisajes históricos y culturales más atractivos del sudeste peninsular. Y lo tenemos ahí mismo. Pero claro, para la redacción de un plan director, de ese plan director que se pretende realizar, pues primero lo que tenemos que preguntarnos, tenemos que hacernos varias preguntas. Y esa primera es, ¿qué se persigue? ¿Qué se persigue con un plan director? Bueno, hay una serie de objetivos. Aquí tenéis algunos de ellos. Dice, observar y analizar de manera exhaustiva el territorio objeto del plan con el fin de detectar y distinguir claramente sus valores históricos, culturales y etnográficos. Eso es esencial. Es decir, saber qué tenemos para poder después actuar. Pero claro, también hay que saber cómo se encuentra eso que tenemos. Definir el grado de conservación del patrimonio minero,
y determinar las actuaciones de consolidación sobre aquel que se estime más propicio para su estado de preservación o por su carácter ilustrativo de los procesos mineros e industriales que allí tuvieron lugar. Es decir, uno de los principales inconvenientes del patrimonio que nosotros poseemos aquí es la distancia temporal. En otros cotos mineros, la actividad minera se ha mantenido hasta hace muy poco tiempo. En el caso, y por tanto, las instalaciones mineras están mucho mejor conservadas. No es el caso. El caso de Sierra Almagrera, con excepción de lo que se produjo, es decir, de aquella iniciativa del Instituto Nacional de Industria entre el año 47 y 59, en la zona del Arteal, es decir, la zona de la falda de Almagrera, con Masa, Minas de Almagrera S.A., todas aquellas inversiones que se hicieron, es lo más reciente y también están en un grado de deterioro muy avanzado. Pero es que todo lo anterior lo dejamos, es decir, se quedó antes de la Guerra Civil. Las últimas explotaciones fueron en el año 34. Con todo esto que quiero decir, que ha pasado mucho tiempo desde que se abandonó la actividad minera. Y eso ha incidido en el deterioro, ¿no? Por tanto, cuando a veces decimos hay que intervenir sobre el patrimonio minero, sí hay que intervenir, pero hay que ver cómo. Porque lo que sí está claro, y lo ha avanzado un poco Rodolfo, es que una gran parte de esos restos que todavía se conservan, en un grado galopante de deterioro, de aquí posiblemente a 20 o 30 años no quedará nada. Habrá sido devorado por el paso del tiempo. Hay que saber eso, hay que saberlo y ser conscientes y ser realistas ante eso. Pero también hay que saber cuáles son esos elementos, hitos, que todavía se conservan, sobre los cuales se puede actuar no para reconstruir, sino para consolidar y para que de alguna manera puedan ser los elementos a tener en cuenta en cualquier tipo de actuación posterior. Bien, lo de ingresar estos elementos del patrimonio minero en recorridos temáticos, hablaremos de eso, porque una de las primeras iniciativas va a ser esa, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Cueva de la Almanzora, a través de senderos señalizados e interpretados. ¿Y con todo ello qué pretendemos? Pues sobre todo pretendemos la protección, la conservación y mejorar el fundamento histórico de estos cotos, con la intención de divulgarlo entre generaciones actuales y futuras, con todas las limitaciones que sabemos que existen. No lo he dicho, pero esto de aquí es un símbolo de nuestra minería y de nuestro patrimonio minero. Es la cabria de la máquina de vapor que se conserva, máquina de vapor de extracción que se conserva en el barranco del Chaparral. El barranco del Chaparral es un barranco cercano al mítico barranco del Jaroso, donde se produjo el descubrimiento de la galena argentífera en 1839. Bien, pues ahí tenemos la suerte de conservar uno de esos artefactos que sirvieron para extraer el mineral e incluso para introducir a los mineros en la mina. Y lo que aquí se observa es la cabria, pero se conserva todo el mecanismo y se conserva además in situ. Es de Andalucía la primera, por supuesto, la máquina de vapor más antigua, máquina de vapor de extracción más antigua, pero es la tercera de España, más antigua. Y in situ no hay ninguna conservada, solo y exclusivamente esta del Chaparral de la Mina Encantada. Por tanto, es algo tremendamente singular y tremendamente excepcional. Es bien de interés cultural y bueno, pues desde su descubrimiento en el año 2001 por parte de Andrés Sánchez Picón y Diego Collado, que han sido citados aquí, pues es uno de nuestros símbolos, es uno de nuestros emblemas, y yo creo que es uno de los emblemas de la minería, de la historia de la minería del sudeste peninsular. Esto es otro tipo de castillete, es el castillete de mampostería de la Mina República, que sería otro de los elementos, lo pongo aquí porque sería otro de los elementos que todavía se conservan, sobre los que se podía actuar para su consolidación y podrían ilustrar mucho cómo fueron, bueno, pues esas estructuras que se emplearon para sacar el mineral del fondo del pozo minero. Bien, pero hay otros objetivos dentro para ese plan director, como por ejemplo difundir el carácter distintivo de la cultura minera y su identidad, nuestro patrimonio minero e industrial como marca cultural del municipio y la comarca, porque aquí no hablamos solamente de municipio, ni siquiera hablamos de comarca, porque hay que tener en cuenta que Almagrera y todo lo que se desarrolló en torno a Almagrera en el siglo XIX, primer tercio del XX, fue algo que tuvo, diríamos, una influencia nacional e internacional. Almagrera era
un nombre que sonaba no solamente en España, cuando estaba en pleno apogeo, sino también fuera de España. Pero claro, nos serviría muy mucho para hacer también, para convertir nuestra minería en emblema cultural comarcal, entre otras cosas porque de Almagrera la actividad se difundió por todo, se expandió por todo el Levante. Garrucha, con sus fundiciones, con su alto horno, toda la minería de Vera, con alguna que otra fundición, Pulpí, que lo tenemos ahí al norte, con el Pilar de Jalavía, como territorio que siguió o que continuó para su expansión posterior hacia todas las sierras de Murcia. Es decir, que hay una serie de elementos que nos unen, una serie de elementos relacionados con la minería y con la historia de la minería que nos unen como comarca y que en un momento determinado pues nuestro patrimonio minero e industrial podría servir precisamente como punto de... es un legado que nos une más que nos separa. Promover el acceso del público en general a este paisaje histórico y cultural y aprovecharlo como recurso didáctico y educativo. A eso se ha referido Rodolfo. El patrimonio hay que convertirlo en tal, y mientras tanto en legado. Es un legado que sí que nos viene, pero si no le damos, si no lo documentamos, si no le concedemos un relato y lo llevamos y lo acercamos a la sociedad para su comprensión, pues no será patrimonio. Conectar este patrimonio a cielo abierto con otros ámbitos y conjuntos patrimoniales directamente vinculados, urbanismo burgués, colecciones documentales, futuros centros de interpretación y centros museísticos. Esto es importante, es decir, la minería no solamente dejó su huella en los pozos mineros a través de instalaciones y otras instalaciones, comunicaciones, utilización de infraestructuras para el agua, etcétera. No solamente eso, es decir, el hecho de que se desarrollase la minería en esta zona, que hubiese un apogeo minero en esta zona, un boom minero en esta zona, tuvo otras muchas repercusiones, y una de ellas fue la riqueza que proporcionó el surgimiento de una burguesía que dio lugar, por ejemplo, al nacimiento de cascos urbanos como el de Cueva, con sus viviendas burguesas, o como algunas viviendas burguesas que hay, que todavía se conservan en la zona de Vera o en Garrucha. Bueno, eso hay que ligarlo, hay que conectarlo. Y también a colecciones documentales. Es decir, todo esto es también un pretexto para ir recuperando historia. Muchas veces las colecciones documentales están por ahí dispersas. El hecho de que pongamos en valor el patrimonio minero, el patrimonio que se encuentra en los cotos, también despierta el interés, y muchas de las colecciones documentales que están ocultas comienzan a salir, y otras que ya tenemos controladas, que están en los archivos municipales, hay que relacionarlos con eso. Todo es patrimonio al fin y al cabo. Bien, y futuros centros de interpretación que se podrían crear con esta temática, ¿no? Y eso también haría comarca. La integración, por último, de las localidades próximas y sus habitantes como parte del proyecto en la custodia y difusión de los valores culturales y su repercusión económico-social como un modelo más para el desarrollo de la comarca, porque se trata también de que, bueno, de que cuando tú pues recuperas un patrimonio, lo vas a conocer, eso también es un recurso de riqueza. Genera. Este es otro de nuestros emblemas de nuestro patrimonio minero, es decir, se trata de un castillete metálico. Los castilletes metálicos son los que van a suplantar a los castilletes de mampostería ya en el siglo XX, y aquí en la zona de Cuevas, es decir, de Almagrera y Herrería, pues los van a introducir sobre todo la Société Minière d'Almagrera, una sociedad francesa, que bueno, que a lo mejor nombrada así, pues nos puede resultar extraña, pero si mencionamos a Louis Siré, pues ya todo el mundo sabe que fue la que dirigió Louis Siré aquí, y bueno, pues fue una de las grandes corporaciones internacionales que tuvieron intereses en la minería de aquí. Bien, pues este se conserva, es bien de interés cultural, y es el castillete metálico de la mina Alianza, que se conserva en Herrerías. Lo podéis ver allí en el Altozano. ¿Qué tenemos? Eso es lo que también nos tenemos que preguntar. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Una identificación y un diagnóstico, y para ello habrá que afrontar una penetración minuciosa en el territorio. Por eso, tanto las herramientas que está generando ahora mismo Rodolfo con la elaboración del mapa de Almagrera,
a través de ese grupo de trabajo EDES de la Universidad de Almería, como el documental que se está rodando en Sierra Almagrera, Herrerías, con unas tomas a través de dron de todo el territorio, pues van a ser elementos de plena utilidad para la futura redacción de este plan director. Es decir, que todos esos trabajos que se están realizando se van a apoyar, ¿no? Se van a apoyar para conseguir mejores resultados. Y es verdad que se exige para esto, en esa descripción, esa identificación, ese diagnóstico, una descripción detallada, ¿no? Empleando fuentes de distinta naturaleza y un detenido trabajo de campo. Y este trabajo, que será un trabajo descriptivo esencialmente, deberá llevarse a cabo desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista geológico, también arqueológico y minero. Es decir, se trata de un documento muy complejo, o pretendemos que sea un documento muy complejo para que tenga mucha utilidad. Este análisis nos aportará un conjunto de recursos que luego nos permitirá otorgar prioridad a los elementos susceptibles de consolidación o desestimarlos. Ese patrimonio que anda por ahí, que se está deteriorando de forma galopante, sin embargo hay un patrimonio que está medianamente bien conservado, sobre el que hay que actuar y actuar con urgencia para su consolidación. Esa distinción creo que tiene que salir de esa diagnosis o de ese diagnóstico. De igual modo, permitirá detectar las dificultades derivadas de la situación actual, de nuestro patrimonio, actuar en consecuencia. Es decir, deterioro, diseminación. Tenemos un patrimonio minero o un legado minero, vamos a llamarlo así, muy diseminado. Propiedad privada, ese es otro elemento, porque cuando se trata de subvenciones públicas y concretamente de los Next Generation, lo primero que te están pidiendo para que se pueda realizar esa inversión a través de esas subvenciones es que eso sea público. Entonces, hay que identificar todas esas partes que pertenecen a la propiedad privada, que en el caso de Almagrera es mayoritario. Y bueno, actividades económicas actuales que contribuyen a la destrucción o al progresivo deterioro de ese patrimonio. Bueno, yo he puesto aquí esta de la mina de los Tres Pacos y Sierra de Almagro, porque a veces Sierra de Almagro queda como en una situación de marginalidad con respecto al resto de nuestro patrimonio minero. Y no, tenemos posiblemente una batería de hornos de calcinación que es la más excepcional de la provincia de Almería. Para esto, precisamente para la mina de los Tres Pacos hay buenas noticias. Por eso de pasar de lo privado a lo público. Es algo que se ha producido, por ejemplo, con Fuente Álamo, el yacimiento orgánico de Fuente Álamo, que hasta hace muy poquito tiempo era privado, y ya es de todos nosotros los que estamos aquí, de todo el público en general, porque ha pasado a propiedad municipal. Y eso se ha hecho a través de una permuta, ¿no? Tenía que haber un propietario, se le han ofrecido otros terrenos, y bueno, esos terrenos han pasado a ser públicos, y por tanto, fijaos si es importante, ya se puede hacer una inversión de 400.000 euros que se va a hacer a través de los Next Generation para intervenir en Fuente Álamo. Bien, pues con la mina de los Tres Pacos, es decir, con estas instalaciones se pretende lo mismo, porque es el mismo propietario. Se pretende que pase a propiedad pública, es decir, a propiedad municipal. Y a partir de ahí, pues podemos empezar a trabajar. Bien, ¿qué queremos? Por un lado, ¿qué tenemos? ¿Qué queremos? Pues se especificarán aquellas opciones cuya viabilidad esté avalada por el estudio de identificación y diagnóstico. Y seguramente en el diagnóstico no vamos a poder salvarlo todo. Habrá que hacer especificidades. De este estudio previo se desprenderán igualmente detalles sobre cada una de las posibilidades de recuperación de los bienes y sus destinos finales. Es decir, vale, hemos desestimado aquello sobre lo que prácticamente no se puede actuar, pero ¿y sobre lo que se puede actuar? ¿Hasta qué grado? Es decir, ¿cómo lo hacemos? Se recogerá incluso análisis turístico de la zona si se estima necesario. Será necesario, porque una de las el patrimonio minero, geológico, medioambiental, es un gran valor turístico, un gran valor cultural. Se incorporará a su vez un estudio jurídico del área de identificación de la extensión de las propiedades y sus dueños. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo saberlo, diagnosticarlo. La parte que tenéis abajo es una ilustración de algo que
ejemplifica como nada el galopante deterioro que está sufriendo el legado minero. Esto es el poblado minero del Arteal, eso que se llama, o de aquí le hemos llamado siempre Corea. Corea. Bien, pues esto es propiedad municipal. Se adquirió hace ya muchos años a través de prácticamente de una compra testimonial por 1 millón de pesetas, de las antiguas pesetas. Esto yo en los últimos años he visto cómo los techos caían, cómo era sometido a un expolio constante y cómo ahora, si os desplazáis por el interior, es una auténtica selva, es decir, la vegetación prácticamente se está devorando esos pabellones. De hecho, lo utilizan como si fuese, bueno, ahí se hace de todo, incluso el ejército lo ha utilizado para sus prácticas, y estos que se dedican a, no sé si creo que se llama pinball o algo así, que son, pues también lo hacen de forma no autorizada, y de hecho en más de una ocasión lo hemos denunciado, ¿no? Pero que es un ejemplo y un ejemplo palpable de que algo que se cerró en el año 59, no estamos hablando de hace mucho tiempo, en el año 59, pues que esté en la situación en la que está. Claro, cualquier inversión aquí es multimillonaria. Entonces, hay que verlo más. ¿Y qué podemos hacer? Y vamos terminando. Pues se concretará en una propuesta de actuación, ¿no? En la que se tiene que describir un enfoque definitivo, el programa de intervención en cada uno de los elementos seleccionados y las fases operativas, la gestión, además de la colaboración, si así se estimase, con otras instituciones y entidades. Esto es importante. Y ahora vamos a lo que vamos. En definitiva, esta propuesta de actuación, la propuesta de actuación real que tenga que salir de ese plan director, pues en principio va a incluir 2 productos específicos, mejor dicho, lo he expresado mal. Lo que se pretende inicialmente con respecto a nuestro patrimonio es, por un lado, el plan director y, por otro lado, la primera actuación que contemplará ese plan director. Me explico. El plan director, sabéis que es ese documento que tiene que contemplar todo lo dicho previamente, en donde se incluyen medidas en materia de conservación y valorización, definidas y planificadas a través de un programa temporal a medio y largo plazo, en el que siempre tengan como fundamento y referencia las conclusiones derivadas del diagnóstico. Es decir, tiene que ser un documento referencia para todas las actuaciones futuras que se hagan sobre Sierra Almagrera, sobre Herrerías y sobre Sierra del Mar. Y luego, claro, dentro de lo que es las primeras actuaciones que se van a llevar a cabo, ese plan director tiene que contemplar ya una primera ejecución, una primera actuación. Y la actuación, como consecuencia de esas conclusiones derivadas del plan director, deberá diseñar, proyectar y ejecutar la habilitación y señalización de una ruta minera de carácter ecoturístico, histórico y cultural, fundamentada en la infraestructura y elementos de interés de posible utilización inmediata, es decir, aquellas que se puedan consolidar con una cierta urgencia. Y todo esto que en teoría se materializa en algo, pues sí, se materializa en una primera inversión. Esto es lo que digo, que forma parte del plan de sostenibilidad y que la actuación está planteada en 2 anualidades. Una primera anualidad que son 70.000 euros, que va destinado a ese documento, es decir, a la elaboración del plan director. Por tanto, tiene que ser un documento concienzudamente elaborado. Y luego una segunda anualidad de 110.000 euros que va para ese primer itinerario ecoturístico, minero, cultural, que tenga como referencia aquellos hitos de nuestro patrimonio minero que estén con una posibilidad de conservación de vida. Esa es la primera actuación. ¿Y cuándo se tiene que cumplir esto? Pues la primera anualidad tiene que estar licitada antes de que acabe este año, probablemente en el siguiente trimestre, y son 70.000 euros. Y la segunda anualidad se tendrá que desarrollar ya para el año 2025. Pero estos dineros ya están ingresados, ya están. Con lo cual es un buen inicio para empezar a poner orden en el desconcierto o para
tener un punto de partida de cómo actuar. Bien, lo que tenemos en la imagen es el castillete de mampostería de la mina Patrocinio. La mina Patrocinio está justamente en la cuerda que separa Hospital de Tierra, el barranco del Hospital de Tierra del Jaroso. Fijaos cómo está, el castillete está completamente inclinado, diferente, por ejemplo, al que hemos visto antes de la mina República, porque la mina República sí que fue intervenida cuando Masa, Minas de Almagrera S.A., después de la Guerra Civil, quiso reactivar la minería aquí. Sin embargo, este no, que quedó marginado, por tanto tiene un grado de deterioro mucho mayor. Y esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Habría que actuar sobre este tipo de patrimonio para su consolidación o no? Son ese tipo de cosas las que tienen que salir de un plan director, haciendo un diagnóstico evidentemente profundo. Bueno, pues creo que el hecho de que se pueda comenzar por el principio es una buena noticia. Y en ello, vale. Muchas gracias.